mercado cambiario no tiene paz y es por eso que está con nosotros el licenciado Eduardo Robinson. ¿Cómo le va, licenciado? Carolina, un gusto saludarte. Bueno, ¿qué pasa con el Merval, que ha tenido una de las caídas más fuertes que se pueden reportar en los últimos tiempos? ¿Cómo afecta esto que hemos tenido la calificación de mercado emergente? Sí, la verdad que, bueno, en el día de ayer sobre todo hemos visto una caída muy brusca en la bolsa, un 9%. Hoy está, en lo que va de la rueda, está remontando un poco alrededor del 1,3, 1,4%, pero lo de ayer, bueno, llamó mucho la atención precisamente por lo que vos marcás, que hace una semana, ayer precisamente hacía una semana, que la Argentina había sido recategorizada. Habíamos pasado de ser, desde el punto de vista del mercado de capitales, un mercado de frontera a un mercado emergente. Eso había traído mucho alivio, una primera euforia que habíamos visto en la bolsa con un fuerte rebote en la jornada del día jueves. Luego el viernes volvió a tener un descenso y bueno, lo del día de ayer la verdad que llama muchísimo la atención porque se produjo la verdad una caída muy fuerte, ¿no? Hablemos de por qué es importante el Merval, porque mucha gente se pregunta por qué lo tomamos como un índice de referente, que es nada más y nada menos que la confianza del mundo en nuestra economía, la confianza del mundo en nuestro mercado. Así es, el Merval, como bien lo decís, refleja, es un índice de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que está compuesto por 28 acciones, que son títulos que emiten las empresas, y eso es lo que se vio reflejado ayer. Primero, lo que tiene que ver con la caída, básicamente se debe primero a un contexto internacional muy inestable, sí, con mucha cuestión, llamarle así, entre esta guerra comercial que se está dando entre China y los Estados Unidos, que tiene bastante en vilo, sobre todo a los países emergentes que más han sufrido estas cuestiones, estos vaivenes que va teniendo la economía mundial. Y a la Argentina la afectó muchísimo más, precisamente porque hay cuestiones internas en la Argentina que, por ejemplo, lo que tiene que ver, ayer se conoció que, por ejemplo, el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica, cayó en el mes de abril casi un 1% comparado con el mismo mes del año pasado. Claro. Entonces, luego que la balanza de pagos tuvo un déficit del orden de casi el 6% del Producto Bruto Interno, 34.000 millones de dólares. Eso también habla de cierta vulnerabilidad de la economía argentina. La suba del petróleo también, ¿no? Está influenciando bastante todo lo que tiene que ver con la suba de los combustibles en la Argentina, que claramente también porque empieza a haber cierto retraso tarifario, y eso también porque ayer fueron muy castigadas también las acciones de empresas energéticas, ¿no?, en la Argentina. Así que se va dando un combo de cierta inestabilidad que en el contexto internacional y exacerbado muchas veces en la Argentina por estas vulnerabilidades que está presentando nuestra economía, ¿no? Pero en esta oportunidad lo que pasó ayer cambia un poco el panorama. Escuchábamos a algunos funcionarios antes no mostrarse tan preocupados por la suba estrepitosa del dólar porque aseguraban que el Merval estaba estable. Pero ahora, más allá de la suba del dólar, tenemos que hablar de un Merval que cae. Ahí la preocupación política relacionada con la economía es diferente. Exacto. Hay condicionamientos. Primero, todo lo que tiene que ver con el contexto macroeconómico, con cuáles van a ser las medidas que va a tomar el gobierno, porque lo que no está claro es, bueno, somos mercados emergentes, tenemos el acuerdo con el fondo que ya está operativo, pero claro, las dudas sobre la política económica, sobre qué va a pasar con las tarifas, sobre cómo sigue todo lo que tiene que ver con la política monetaria, son las cuestiones, Carolina, que siguen influyendo en el ánimo de los inversores. Y por supuesto, vos sabés, y recién comentábamos de las acciones. ¿Qué reflejan las acciones básicamente? Bueno, son parte del capital de las empresas, y si las empresas van a facturar menos porque viene alguna debilidad macroeconómica, entonces tampoco se vive alguna, llamémosle así, euforia, porque claro, los inversores están mirando que en el mediano plazo, en los próximos meses, va a haber cierta debilidad económica, entonces también son más proclives a vender, a desprenderse de las acciones, y esto también es un factor que ha influido sobre todo en el día de ayer, ¿no? Y esta situación de alguna manera
manera nos demuestra, doctor, que nuestra economía doméstica, aunque nosotros no lo relacionamos o no lo advertimos, está totalmente atravesada por estas cuestiones. Hablábamos de cómo se afecta a nuestra economía o la compra simple de un súper con el aumento del dólar y cómo la caída del Merval puede no solamente, por ejemplo, afectar el empleo. Una empresa que factura menos, que le va peor, cuyas acciones valen menos, bueno, tiene incidencia directa en otras aristas que hacen a la economía del país y a la economía propia de cada uno de los ciudadanos. Así es. Así es, no solamente porque mucha gente dice, bueno, esto de la, y a veces lo llaman así peyorativamente, la timba financiera, la bolsa, sí, los títulos, y bueno, no es tan peyorativo. Los mercados de capitales reflejan mucho lo que tiene que ver con el valor de las empresas, el valor de las compañías y sobre todo cómo están viendo las empresas el entorno macroeconómico. Entonces, como bien decís, también hay un reflejo en las economías domésticas, en las decisiones que toman todos los días. Y tiene que ver también con la generación de empleo, con los posicionamientos en los mercados. Es decir, no es solamente una cuestión focalizada en el que compra y vende acciones solamente, sino fundamentalmente también que va afectando a todo el contexto si por supuesto esto sigue. Pero bueno, estos vaivenes, Carolina, los vamos a seguir viendo porque es una cuestión internacional, el mundo está mucho más volátil y por supuesto a economías como la nuestra, que presenta bastantes vulnerabilidades, nos termina afectando. Doctor, muchísimas gracias por su Por visita, favor, siempre gracias, tan Carolina. esclarecedor. Un gusto. Hasta luego.